y vamos a terminar con una ponencia magistral del doctor Carlos Berzosa. Él es doctor en Economía, es rector de la Universidad Complutense de Madrid, fue rector durante un periodo de 8 años, de junio del 2003 a junio de 2011, pero anteriormente fue decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha universidad. También fue miembro de la Junta de Gobierno y del Consejo Social en representación del profesorado y director del Departamento de Economía Aplicada en esa universidad. Él ha sido colaborador y comentarista en diferentes medios de comunicación y es autor de diversos libros y numerosos artículos en publicaciones científicas. Bueno, y tiene un amplio reconocimiento en Europa y en América Latina, sobre todo en temas de desarrollo económico y desigualdad social. Y bueno, yo con esto, el doctor Berzosa realmente no necesita presentación, es amigo de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas desde hace más de muchísimos años, yo diría que más de casi 30 años, ¿verdad? Desde que nuestros amigos estuvieron estudiando allá con él sus posgrados. Bien, le damos la palabra al doctor Carlos Berzosa. Bien, buenas tardes. En primer lugar, como es de rigor, agradecimientos por haberme invitado a este seminario, a la directora del Instituto de Investigaciones Económicas, a la que conocí en Madrid hace ya bastantes años y con ella empezamos a gestionar la posibilidad de colaborar la Universidad Complutense con este instituto y con esta universidad, Alicia Girón, directora de la revista y que además ha dirigido con mucho acierto todo este seminario, y agradezco además el que se me haya invitado por la posibilidad que me ha dado de escuchar tantas ponencias y aprender tanto como llevo en estos 3 días, que no está nada mal, habida cuenta de que después de haber estado 8 años de rector siempre conviene refrescar los conocimientos. Pero además en este aprendizaje que se ha producido aquí y se han tocado temas realmente llamativos, candentes, tengo que decir que esto es un aire fresco lo que he vivido, ¿no? Lo que he vivido. Porque en España, aparte de la crisis que sufrimos, que mucha gente me pregunta qué nos pasa, sufrimos también un ambiente intelectual asfixiante, agobiante, por parte de la economía convencional, ortodoxa, y en realidad el escuchar estas ponencias, otros planteamientos diferentes, otra heterodoxia, otro el ir contracorriente, pues siempre le da a uno ánimos, es decir, no estoy solo predicando en el desierto, estoy acompañado de más predicadores en el desierto, ¿no? Y eso es importante, porque en España tenemos una corriente de economía crítica, tenemos unas reuniones bianuales, tenemos una revista de economía crítica, pero claro, no en todas las facultades está presente la economía crítica, solamente en algunas, muy pocas. Y dentro de esas facultades, si hay 30 materias, pues a lo mejor en 1 o 2 materias, como mucho. Con lo cual somos la minoría de la minoría y eso realmente pues resulta siempre un tanto a veces desalentador. Pero en fin, como he visto que cuando han dicho que nadie se vaya, todo el mundo se ha ido, y cuando han anunciado mi nombre se ha ido más gente todavía, pues voy a intentar adecuarme a los tiempos en que vivimos, que es una hora ya tardía y después de esta intensidad en que hemos estado estos 3 días sometidos, ¿no? Y además, como toca hablar el último, pues es tremendo, porque todo se ha dicho ya. ¿Y ahora qué digo yo? ¿Verdad? Pero en fin, voy a hacer reflexiones, también a la luz de lo que he oído aquí, he ido escuchando, he ido modelando mi intervención en función de ello, ¿no? Y es que voy a empezar por la parte segunda del título de la charla, ¿no? Fin de ciclo. Cuando decimos fin de ciclo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué fin de ciclos o de qué fin de ciclo estamos hablando? Yo en principio plantearía que este fin de ciclo es el fin del ciclo de un modelo de desarrollo que se inicia en la década de los 80 del siglo XX, que se caracteriza por lo que aquí ya se ha dicho con insistencia. El fundamentalismo de mercado, la desregulación, la globalización neoliberal, el auge de las finanzas, la primacía de las finanzas sobre la economía productiva y un modelo que ha ido generando cada vez mayor desigualdad. Y este es el modelo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta crisis. Y esta desigualdad es también una de las razones y de las causas de la crisis. Que al principio no se insistió mucho en ello. Se habló más de los desmanes financieros, de la avaricia, de la codicia,
pero se ponía poco acento en que la desigualdad había sido una de las razones también de la crisis. En España lo empezó a señalar Vicent Navarro, y efectivamente un analista y estudioso de la desigualdad como Milanovic también lo plantea además como el elemento central de la crisis. Y Stiglitz en su último libro también señala esta idea de lo que es este modelo tan de desigualdad que ha generado la situación presente. Por lo tanto, estamos ante el fin, pienso yo, de un ciclo, de una crisis capitalista caracterizada por este modelo de desarrollo último en una fase del capitalismo diferente a la anterior, donde se ha pasado de un capitalismo regulado a un capitalismo desbocado, un capitalismo realmente sin control. Pero esta es una crisis económica que va más allá de la crisis económica. Es una crisis también política, es una crisis también de valores, es una crisis que afecta a muchos ámbitos de la sociedad y que no simplemente es una crisis económica, aunque haya sido desencadenada por las finanzas. Y lo estamos viviendo. En Europa, por ejemplo, con las políticas económicas que se están llevando a cabo, ha disminuido esa sensación de europeísmo, de ser ciudadanos europeos de los países que componemos la Unión Europea. Está cayendo en picado. No se cree en las instituciones. Se critica a los políticos. En Madrid los movimientos de acorralar al Congreso, de cercarlo como algo, una crítica a la política, a los políticos, que no nos representan, se dice, porque no resuelven los problemas. No solamente no lo resuelven, sino que a veces lo agravan, en general lo agravan. Y sobre todo también porque hay una corrupción que no se combate con eficacia. Es más, en España lo que hacemos es lo contrario. Al juez que investiga la corrupción lo echamos de la carrera judicial, o lo echan de la carrera judicial, porque a mí el apoyar a este juez me ha costado bastante, ¿verdad? Bien, pero yo creo que también estamos ante una crisis, como decía yo antes, de mayor envergadura, pero como señalaba Giovanni Arrighi en el largo siglo XXI, que él utilizaba las ondas de larga duración de Brodel, ¿no?, más allá de los ciclos largos de Kondratiev, que superaban siglos, que estábamos también al final de ese ciclo largo, porque se estaban dando síntomas que son muy característicos del final de un ciclo. Y era la euforia financiera, la especulación y ese auge de las finanzas, esas ganancias rápidas y fáciles que se estaban dando y se estaban produciendo. Por tanto, estamos aquí ante una situación realmente compleja. Es más, yo escribí un libro en el año 2002, 2003, que se llamaba sobre todo los desafíos del siglo XXI, ¿no? Y acababa el libro hablando de un mundo en crisis. Y yo mismo me hacía los interrogantes que ese título podían dar lugar. Pero ¿de qué habla? ¿Cómo se puede hablar de crisis? Si estamos creciendo. Si es verdad que después de la crisis de las .com, realmente pues la economía estaba creciendo. El auge chino, indio, los países emergentes, pero también América Latina en general, África, los países desarrollados también. En España estábamos en el apogeo del boom inmobiliario, de la burbuja. Todo era como estar situado en la cultura de la satisfacción que decía Galbraith. Y sin embargo, aparezco yo y digo que hay un mundo en crisis. Estos siempre están viendo crisis donde no las hay, ¿verdad? Y decía que estábamos en un mundo en crisis a pesar del crecimiento económico que se estaba dando, porque era un crecimiento con gran desigualdad. Estaba aumentando la desigualdad en los países desarrollados, se estaban mermando los derechos de los trabajadores y de recortes del estado del bienestar. Porque también estábamos viendo cómo existía grandes privaciones a escala mundial. Seguía persistiendo la pobreza, el hambre en el mundo, privaciones de todo tipo. No acceso a la salud de grandes sectores de la población, no acceso a la educación, no acceso al agua potable. Y todo ello realmente hacía pensar que también vivíamos en un mundo acosado por el desempleo en los propios países desarrollados. La era del pleno empleo se había acabado. Se sufría además un deterioro importante, ecológico, y un deterioro del medio ambiente fundamental. Se estaba arrasando con la naturaleza, estaba habiendo un cambio climático. Se estaba también produciendo flujos migratorios en unas condiciones verdaderamente infrahumanas, como observamos día a día. Y se estaba también ante una crisis de desigualdades de género, de esa crisis que se decía antes de los cuidados. Y eso era un mundo en crisis, a pesar del crecimiento. Se caía en el fetichismo del crecimiento, pero por debajo de ese crecimiento había una cara oculta de que el sistema no funcionaba bien, y estaba dando ya síntomas de agotamiento porque no resolvía todo este tipo de problemas. Pues bien, estamos, yo creo, al final de este ciclo también largo, ¿no? Y con un mundo que, aparte de esta crisis económica, pero también vinculada a ello, porque todo es interdependiente. Todo es interdependiente. La desigualdad que ha generado el modelo neoliberal ha sido una de las causantes de la crisis.
este modelo de acumulación es el que está destrozando la naturaleza. No podemos hacer, a la hora de hacer análisis económico, decir, bueno, hablamos de economía, pero luego metemos lo del medio ambiente que se lleva y está de moda, metemos lo de la igualdad de género que está de moda. No. Como se ha demostrado aquí, el medio ambiente se deteriora porque hay un modelo de acumulación determinado y concreto que lo lleva al destrozo general. Eso lo hace muy bien un economista, Alvater, que vincula el análisis marxista de acumulación de capital precisamente con lo que él llama un régimen de fosilización de los fósiles, ¿no? Y cómo eso también deteriora todo ello, ¿no? Pero también en el proceso, en la desigualdad de género, también se ha señalado muy bien esta mañana, está vinculado al modelo de acumulación capitalista. La atención a los cuidados y a la reproducción del valor de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y eso, aparte de la ponente que hemos tenido, hay dos autoras españolas que yo sigo bastante, Cristina Carrasco, que lo analiza muy bien, Lourdes Benería, que también son amigas de ella, y que analizan fundamentalmente que todo eso no es ajeno al modelo de acumulación en que vivimos. Yo siempre digo a Lourdes Benería, un artículo tuyo sobre el papel de las mujeres en las políticas de ajuste de América Latina me abrió mucho los ojos, porque demostraba cómo las mujeres habían sufrido esas políticas de ajuste y además eran las que habían sacado a la familia adelante en unas condiciones realmente durísimas, ¿verdad? Y eso no puede ser ajeno a la economía. No lo podemos dejar como, y ahora sumamos, ¿no? Sino que tenemos que integrar todo eso en este modelo que nos está conduciendo a la crisis. Pues bien, dicho todo esto, me voy a centrar, sin embargo, más en los problemas que se ha planteado con la crisis actual. Esa crisis de la ciencia económica que señalaba Alicia Puyana y con la cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Y cuando hablo de falta de visión, pues de alguna manera me inspiro en este libro de Heilbronner y Milberg, que se llama La crisis de visión en el pensamiento económico moderno. Es un libro muy interesante, es muy sugestivo. Realmente, Heilbronner, al final de su vida, publicó también hizo aportaciones que van más allá de esa economía ortodoxa, esa economía convencional que nos castiga todos los días. Y en este libro se dice, se trata de criticar la dirección de la teoría económica en Norteamérica. Y también señalan por qué hay una falta de visión, dicen estos dos autores. Dice, ha llegado el momento de repasar nuestro argumento. No se ha encontrado ningún sucesor al consenso keynesiano. El monetarismo, las expectativas racionales, el neoclasicismo y la economía neokeynesiana, todos ellos han buscado proporcionar este nuevo punto de acuerdo intelectual, pero sin éxito. Por lo tanto, la característica particular más inmediatamente aparente de la época después del declive del keynesianismo es la disonancia y el desorden que han sobreseído la unidad y estabilidad de la situación clásica precedente. Como hemos dicho al principio, no podemos hallar un periodo tal de prolongado desacuerdo en toda la historia del pensamiento económico, ¿no? Este argumento me parece muy consistente. O sea, no ha habido en la historia del pensamiento económico, ellos son muy conocedores de ello, que se haya producido un periodo tan prolongado donde vivamos una situación donde no existan teorías económicas incluso dentro de lo que es el paradigma dominante. Y también me resulta muy interesante lo que señala Ingham en un libro, Capitalismo, donde dice, bueno, realmente para mí, fundamentalmente, lo básico son los pensadores que nos pueden servir para entender el sistema y su evolución. Y él considera que fundamentalmente son Adam Smith, Marx, Max Weber, desde el punto de vista sociológico, pero que también aporta contribuciones al análisis del sistema capitalista, Schumpeter y Keynes. Y se queda ahí. Y dice, muchos me consideran antiguo, porque me quedo en Keynes. Dice, es que después no ha habido nada, no ha habido ninguna aportación importante. Y él dice con acierto que no, que para analizar el sistema económico, aunque sea parcialmente como es Keynes, que no se puede, lógicamente, en este sentido comparar con Marx, no ha habido grandes contribuciones posteriores a Keynes en este sentido. Hombre, yo añadiría dentro de este conjunto que él dice a Kalecki, ¿no? Añadiría a Kalecki, que en muchas cosas es superior a Keynes. Aparte que la anticipa, como dice John Robinson, anticipa a Keynes. Lo que pasa es que, claro, escribía en polaco. Y eso pues hizo que no fuera tan conocido, ¿no? Pero realmente eso también es fundamental. ¿Y qué pasa con este monetarismo? ¿Qué pasa con este monetarismo que ha predominado tanto y se ha impuesto en los años 80? Pues un catedrático de mi facultad, que fue profesor mío y que realmente fue un gran profesor, Luis Ángel Rojo, que luego fue gobernador del Banco de España, y él se apellida Rojo Duque, y se decía Rojo en la facultad, Duque en el Banco de España, ¿verdad? Pero realmente Rojo, que era un gran conocedor de la teoría económica y del pensamiento, porque él nos daba clases también de pensamiento económico y de Carlos Marx, dice sobre el monetarismo lo siguiente, y eso que luego fue gobernador
y tenía que practicar ese monetarismo, ¿no? Dice, resulta difícil precisar la posición teórica del nuevo monetarismo porque carece de una teoría monetaria propiamente dicha. Su actitud en general puede ser caracterizada por la hipótesis que atribuye a los impulsos monetarios un papel dominante en el estado de la demanda monetaria total de una economía. Pero cualquier intento de mayor precisión se ve obstaculizado por la resistencia de los monetaristas a exponer una teoría completa que detalle las conexiones a través de las cuales se ejerce el dinero tan decisiva importancia. Muchas de las afirmaciones peculiares del monetarismo están fundadas en trabajos empíricos de carácter estadístico o histórico, más que en deducciones a partir de una estructura teórica bien especificada. A pesar del rigor de los trabajos metodológicos de Friedman, el monetarismo incurre a menudo en los males del empirismo. De manera que es verdad lo que decía Ingham. Después de Keynes y Kalecki nos hemos quedado, de alguna forma, para analizar más el sistema, un tanto huérfanos. Pero claro, esto nos lleva a una reflexión, porque aquí se ha planteado, alguien decía, Marx o Keynes, ¿no? Dicen Bellamy Foster y McDuff hijo, hablando de la crisis financiera, dicen, se habla del regreso de Keynes, ¿no? Cuando ha surgido la crisis. ¿Y por qué no de Marx? A nivel teórico, ¿eh? Porque Marx a nivel práctico ya es otro tema complejo que se ha suscitado aquí, pero es a nivel teórico. Y es verdad. Y ellos dicen, volvamos a Marx. Es cierto que señalan en el libro que ellos asientan sobre las ideas de Baran y Sweezy y McDuff, pero que a su vez estos tuvieron en cuenta a Marx, pero no solamente a Marx, sino también a Schumpeter, a Keynes, Steindl, o sea, Veblen, ¿no? También habría a lo mejor que añadirlo a la lista que antes he citado, o sea, gente realmente gigantes de la economía, que tenían una visión más allá del mero economicismo, ¿no? Y en este sentido resulta útil lo que decía Joan Robinson, que acababa yo de citar, y que gracias a ella yo conocí a Kalecki, supe de Kalecki leyendo a Joan Robinson. Y Joan Robinson dice, Alfred Marshall tiene la complaciente visión del capitalismo. Keynes reforma el capitalismo para que funcione y siga funcionando. Dice, y Marx, tratando de destruir el capitalismo, lo que logró fue explicarlo como nadie lo había hecho. Y eso es también lo fundamental, porque en los tiempos que corren, con toda la caída del socialismo real del muro de Berlín, se quiere tirar todo abajo y también a Marx, diciendo no vale. Y claro, nos estamos dejando fuera pues a un autor fundamental para entender el proceso de acumulación de capital, sus límites, sus contradicciones y sus procesos. Pero no solamente él. Yo creo que es importante tener otro tipo de contribuciones y nunca caer en el fundamentalismo dogmático, ¿verdad? Porque Marx también se equivocaba, como es normal, y también era prisionero de su tiempo, como no podía ser menos. Pero en este regreso de Keynes, por ejemplo, en ese libro también extraordinario de Skidelsky, yo escribí un artículo diciendo, se espera Keynes pero no viene, ¿no? Como esperando a Godot no viene. No ha vuelto. Vuelven los de siempre. Los mismos que nos han caído la crisis son los que nos están tratando de sacar de ella, ¿no? Dice Paul Krugman, yo cuando surgió la crisis creí que iban a caer todos estos fundamentalistas. Dice, pero me equivoqué, fui ingenuo. Han vuelto, como zombies, pero han vuelto. Y es verdad, han vuelto. Vuelven a dar las recetas típicas tradicionales. Estabilidad, ajuste, lucha contra una inflación inexistente, recortes fiscales, caiga quien caiga. Eso es lo fundamental, es lo principal. Y no se ha cuestionado ni se está cuestionando todo el desbarajuste financiero y monetario que nos ha conducido a todo ello. Pero volviendo a replantearnos cuestiones anteriores, claro, ahora parece que echamos en falta a Keynes, ¿no? Es decir, ahora Keynes nos parece extraordinario. Y en algunos aspectos sí que es importante, ¿no? Ese regreso a Keynes, para controlar por lo menos a esos mercados, ese capitalismo desbocado. Pero Keynes, que surgió en su momento como heterodoxo, ciertamente, ¿no? Una heterodoxia relativa, ¿no? Frente al pensamiento neoclásico dominante, y en el que él se había educado. Claro, dice Robinson, Kalecki tenía una ventaja sobre Keynes, que no había estudiado economía neoclásica, no tuvo que vencer intelectualmente la resistencia que uno tiene cuando las ideas que ha analizado, estudiado son fuertes, son muy poderosas. Y Kalecki, que había leído a Marx y a Rosa Luxemburgo, pero no había leído los neoclásicos, con lo cual tenía una ventaja sobre Keynes. Bueno, Keynes fue capaz, es verdad, de superar esas estructuras mentales en las que se había educado, y alguien decía esta mañana, ¿no? Qué difícil es cambiar, qué difícil es cambiar, que uno cambie sus ideas, ¿no? En este mundo en el que estamos. Y lo estamos observando ahora con los economistas estos que vuelven como zombies. Es que están ciegos, es que no ven lo que sucede. Es que
cuando pasa lo que pasa en Europa con las políticas de ajuste, hasta el Fondo Monetario Internacional dice, muy cuidado, que esto conduce a más recesión, pero si ya se ha dicho, si ya sabemos la experiencia de América Latina, cómo vuelven a caer en un error tras otro error, ¿no? Pero Keynes, que fue realmente, ciertamente heterodoxo, luego se convirtió en la ortodoxia del sistema, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el modelo de Keynes que se difundió a escala mundial, en todos los manuales de texto, fue el modelo síntesis, neoclásica keynesiana, ¿no? Difundido fundamentalmente por Samuelson, ¿no? Claro, ese modelo fue también complaciente con ese capitalismo que empezó a crecer, que tuvo pocas recesiones, que si las tenía se sabía más o menos salir de ellas con las políticas económicas, y en un momento de pleno empleo que también habría que matizar, después de los discursos también que se han dicho sobre la mujer, porque fue un pleno empleo que consistía en que las mujeres realmente, en gran parte, estuvieran en casa, ¿verdad? Eso también lo observaba Cristina Carrasco, diciendo, en la guerra las mujeres ocupan los puestos de trabajo de los hombres que están en el frente. Cuando los hombres vuelven del frente, vuelven a desplazar a la mujer otra vez a casa, al trabajo doméstico. Y la tasa de actividad femenina era mucho más baja que ahora. Siempre había un trabajo de mujeres, como también se ha señalado, hay trabajos principalmente de mujeres, pero la tasa de actividad era mucho más baja que puede ser ahora. Por lo tanto, se conseguía el pleno empleo, pero también teniendo a las mujeres sin contar en estas cifras, porque no eran población activa. Y esto también es algo que tenemos que señalar. Pero, en fin, en las cifras oficiales había pleno empleo, había crecimiento económico, había estado del bienestar, se desarrollaba, había una cohesión social. Y ese modelo keynesiano, que Robinson, ya es la tercera vez que la cito, le calificaba de bastardo, pues se había olvidado de dos cosas. Una, que Keynes ponía énfasis no en el equilibrio, sino en la inestabilidad del sistema, en ese capitalismo también de casino. Y se dejaban fuera dos aspectos fundamentales. La inestabilidad del sistema financiero, que es lo que va a desarrollar luego Minsky, y el Animal Spirit, que desarrollan Akerlof y Shiller, que lo han recuperado recientemente, que también es fundamental en el modelo keynesiano. Por lo tanto, es un modelo keynesiano el que se impone como dogma, como paradigma fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, bastardo, como dice Robinson, que además hace la síntesis con la economía neoclásica a la cual se llegan los poskeynesianos. Los poskeynesianos son keynesianos que se rebelan contra esa interpretación de Keynes, sobre todo a partir de los años 60. Y precisamente Minsky recupera de Keynes esa idea de inestabilidad financiera. Y ahora todo el mundo habla de Minsky para entender la crisis actual. Pero también es muy importante la idea de Akerlof y Shiller, ¿no? Aunque Akerlof y Shiller también se basan en Minsky en este aspecto. Akerlof es premio Nobel. Shiller también es importante por lo que está realizando sobre la burbuja especulativa inmobiliaria en Estados Unidos. Y de hecho me parece que todo eso es lo que habría que destacar. Pues bien, este modelo keynesiano tuvo sus contestaciones. Era el paradigma dominante, pero tuvo sus contestaciones. Unos salieron de casa, los poskeynesianos. Otros fueron desde fuera. Institucionalismo, de Veblen, el propio Galbraith, que es keynesiano, pero también introduce factores que no analiza la propia teoría keynesiana, y se tienen en cuenta aspectos como el complejo militar e industrial. Pero claro, se está hablando de Keynes, del Estado, del papel del gasto público, pero no se está diciendo que también hay un keynesianismo militarista. El papel del gasto militar en la posguerra juega un papel fundamental, que lo ponen de manifiesto Galbraith, Suisse y Baran, Tusuru, y todo esto realmente parece que también se nos olvida. Hablamos de grandes macromagnitudes, pero detrás de las grandes magnitudes hay concentración de poder económico, hay gasto militar, hay el complejo militar industrial, hay distribuciones de renta desiguales, en fin, hay muchas más cosas que hay que analizar en economía y no quedarse solamente en crecimiento o grandes variables macroeconómicas, ¿no? Por lo tanto, va habiendo una cierta contestación desde dentro, los poskeynesianos, que se niegan a esa interpretación, desde fuera, o también desde dentro, tipo Galbraith, ¿no?, que combina ese institucionalismo de Veblen con el keynesianismo, y también la revitalización del marxismo que se produce en los años 60. Y es curioso que en los años 60, con un capitalismo creciente, boyante, en los países desarrollados surgen contestaciones al sistema. En los movimientos estudiantiles y obreros de aquella época, que ahora se tratan de minimizar, pero no fueron tan mínimos, y también en el pensamiento de la economía crítica, la economía radical, surge en Estados Unidos, y la revitalización del marxismo, y de varias vías, ¿no?, marxistas, porque hay muchas lecturas del marxismo, y eso da lugar a diversas escuelas. Pero el propio Suisse y Baran tienen un gran auge, que nosotros conocemos en España en épocas de la dictadura de Franco, gracias al Fondo de Cultura Económica y gracias al siglo XXI, ¿no?, y todas las leyes mexicanas, lo cual siempre estaremos agradecidos que nuestra formación, además de las aulas, están los libros, y esos libros nos llegaban legalmente, porque la censura llegaba el libro de Suisse, Historia del Desarrollo Capitalista, no sabía lo que era y la dejaba pasar, ¿verdad? Y entonces llegaba la economía política del crecimiento de Baran, llegaba la economía política y capitalismo de Dobb, todo esto pasaba a la censura.
Pero los censores eran bastante incompetentes y eso nos favorecía, ¿verdad? Pues, en fin, dicho todo esto, realmente, aunque teníamos ese capitalismo regulado que consiguió logros sociales, también, por reivindicaciones desde abajo, como decía Gregorio Vidal el otro día, en Europa, donde más se desarrolla el estado del bienestar es porque también hay un movimiento obrero fuerte, hay unos sindicatos también poderosos, hay la lucha de la resistencia, que también da esa fuerza en la posguerra posterior, pero tampoco se puede olvidar que es que está el muro, está la división de Europa. Y el estado del bienestar también es una respuesta al capitalismo, a la reivindicación de los trabajadores, pero también al socialismo, que lo teníamos precisamente allí. Y no es casualidad que en Europa se desarrolla más el estado del bienestar que en otros lugares, que es donde tenemos precisamente la división este-oeste. Que el momento que se cae el muro, también se va contra el estado del bienestar europeo, aunque aguanta, resiste, y en algunos países como los nórdicos de Europa, pues la resistencia es mayor en este aspecto. Bien, con esto lo que quiero decir es que el propio economía keynesiana de la posguerra, pues es una economía interesante, pero también limitada, muy limitada. Precisamente por lo que decía yo antes, porque no analizan todos los aspectos que estaba señalando yo de lo que significa todo el militarismo y cosas por el estilo. Y por eso la economía convencional, la economía que se ha explicado en las facultades, da origen a heterodoxias, a ir contracorriente, como dice Myrdal, que no es sencillo, que no es fácil, pero efectivamente también había contestaciones en épocas de esplendor, de desarrollo y de auge del propio sistema. Pero claro, cuando vino la crisis de los 70, las cosas siempre pueden empeorar. Las cosas siempre pueden empeorar. Y esto me recuerda a un cuento de un escritor español que se llama Quim Monzó, catalán, que cuenta, narra, es la mujer la que relata el texto, la relatadora, y es una familia con un niño, ¿no? Marido, mujer, niño. Y entonces ella dice, claro, resulta que ahora, todas las noches, cenamos viendo el televisor, con sándwich. Dice, entonces añoro aquella época que no había televisión, donde hablábamos la familia, cenábamos, jugábamos incluso al parchís, oíamos la radio y tal. Pero luego dice, pero las cosas siempre pueden ir a peor, porque después de esta televisión aparecen unos aparatos llamados ordenadores, y entonces resulta que mi marido tiene uno, mi hijo tiene otro, y se van cada uno a su habitación y ya veo la televisión sola. Y entonces añoro los tiempos en que cenábamos viendo la televisión con sándwich, ¿verdad? Las cosas siempre pueden ir a peor. Bueno, pues como siempre pueden ir a peor realmente en la comunicación humana, esto es lo que pasó también en economía. En aquellas épocas éramos críticos con el estado del bienestar, porque era un gestor del capitalismo, críticos con la economía keynesiana, críticos con todo aquello, nos apuntábamos a la economía más crítica y radical, pero en realidad luego hemos añorado todo esto. Hemos añorado todo esto, porque el propio Jan Gogh lo decía. Dice, hay amigos míos que me dicen, ¿cómo ahora a la izquierda parecéis defendiendo el estado del bienestar si antes lo criticabais? Dice Jan Gogh, por una razón, porque ahora lo atacan, y el estado del bienestar ha llevado a cabo políticas sociales que han favorecido a las clases trabajadoras, las clases intermedias, no solamente en mejora de la distribución de la renta, sino también en algo que es fundamental, en el avance en los derechos, en igualdad, perdón, en derechos y oportunidades. Es básico, ¿no? Y todo esto lo estamos perdiendo a unos pasos agigantados, sobre todo en España. Se está deshaciendo todo a una velocidad tremenda, ¿no? El otro día, un gran historiador que tenemos allí, porque allí tenemos un país un poco desastre, pero luego hay buenos intelectuales, Joseph Fontana, contaba una anécdota de Ramón Carande, que es un historiador que ya falleció muy mayor, que hizo una gran obra que se llama Carlos V y sus banqueros, ¿verdad? Y entonces a Ramón Carande, un periodista, le preguntó, ¿puede usted resumir la historia de España en 2 palabras? Y dijo él, en vez de enfadarse, ¿verdad? Y decir, oiga, ¿cómo voy a resumir la historia de España en 2 palabras? Dijo, sí, demasiados retrocesos. Y ahora estamos en un retroceso realmente importante. No solo económico, sino de desmantelamiento del pequeño estado del bienestar que teníamos, que no lo habíamos ni paladeado. Y el ataque a la educación pública, a la sanidad pública, es realmente tremendo. Pues bien, dicho esto, que a veces uno añora el pasado cuando lo criticaba, pues realmente ahora nos encontramos en una situación peor, porque esa ciencia económica, de alguna manera, es responsable de la crisis actual. El modelo, pero fomentado por las ideas, porque las ideas, como dice Keynes, estén equivocadas o no, son muy importantes. Y ese pensamiento económico que se ha impuesto en la academia, en la universidad, y que se difunde a través de los medios de comunicación, es lo que ha hecho que se cree todo el mundo esto de que el mercado es extraordinario y que el Estado es un mal gestor de los recursos públicos y hay que acabar con él, porque lo único que hace es derrochar y despilfarrar y acabar con las instituciones del Estado en la economía. Y eso es lo que realmente también ha generado este mal. Por eso la economía convencional, esta economía monetarista, esta economía que hemos vivido, que vivimos como paradigma dominante desde los 80 para acá, es en parte responsable también de la crisis. Pero por eso también ha sido incapaz de predecirla. Y por eso los economistas se nos dice que no hemos sido capaces de predecir la crisis. ¿Por qué
No lo ha podido hacer la economía convencional, porque ¿cómo lo van a hacer si estaban diciendo que las cosas funcionaban muy bien? Si estaban sentados en esa cultura de la satisfacción y además estaban diciendo que la economía iba fenomenal porque estábamos creciendo mucho en los primeros años del siglo XXI. No podían ver precisamente lo que se estaba generando como semillas de la destrucción de aquel modelo. Pero tampoco es verdad que todos los economistas fracasaran en la idea de predecir la crisis. Reiner, que tiene un libro que se llama La globalización de la pobreza, escrito en 2007, o sea, antes de que estallara la crisis, dice al final del libro, dice, el periodo actual representa una coyuntura en la que pueden suceder muchas cosas. En primer lugar, una crisis financiera importante es cada vez más probable y habrá que reinventar el keynesianismo en un contexto nuevo y global. Así que Reiner ya dice que es probable y efectivamente se cumple esta probabilidad. Lo que no se ha cumplido en la segunda parte. No se ha reinventado ningún keynesianismo en un contexto nuevo y global. Pero es curioso porque hay una fundación que se llama Rever, en homenaje a Rever, que fue el soldado que avisaba a los norteamericanos de la llegada de las tropas británicas, lo hacía además por la noche, cuando la guerra de la independencia. Y en honor de alguien que avisa del peligro, pues esta fundación ha hecho una encuesta entre 5.000 economistas que digan 3 nombres de economistas posibles que acertaran con la crisis o que dijeran que se podía producir la crisis, ¿verdad? Las contestaciones son menores que los que han intervenido en la encuesta, llegan a 2.500, ¿no? Pues sí que hay, según esta encuesta, economistas que advirtieron de los riesgos, del peligro y que fueron capaces de predecir la crisis. El primero es un postkeynesiano que sigue las teorías de Minsky y es Steve King de la Universidad de Sydney, Australia, y que está por aquí, por esta universidad, según acaba de decir Alicia Girón. Así que tienen ustedes esta universidad, no se lo pierdan, a que un gran consenso de economistas dicen que fue el único, o el primero por lo menos, a gran distancia del segundo, porque le duplican votos, que predijo la crisis basándose en modelos matemáticos y desarrollando la teoría de Minsky. El segundo es Nouriel Roubini, ¿no?, el mediático. Luego vienen otros menos conocidos, Dean Baker, pero luego le sigue Stiglitz, Pettiford, Shiller, el de la burbuja especulativa inmobiliaria, Krugman, Michael Hudson, Goodley y Soros en último lugar, el 10º. O sea que sí que ha habido gente que por lo menos estaba advirtiendo del riesgo, del peligro, de que el modelo tenía o podía estallar en algún momento. Por eso yo creo que hay que acabar de alguna manera con el paradigma dominante, hay que reivindicar otra visión, otro concepto de la economía muy distinto. Porque si nos vamos a la economía del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y refiriéndonos a Latinoamérica, pues ustedes lo saben mejor que yo, lo saben ustedes mejor que yo, pero después de esa economía del desarrollo que surge en los años 50, ¿no?, las teorías de Previs y Singer, las teorías del círculo vicioso de la pobreza, en la economía dual, si hay que crecer con crecimiento equilibrado, hacerlo con desequilibrado, ese gran empujón que dice Hirschman, después de todo aquello, de las contribuciones de Myrdal, pues está el artículo de Hirschman, ¿no?, ese artículo ya clásico de auge y declive de la economía del desarrollo, en donde viene a señalar que la economía del desarrollo ha quedado atrapada en todos fuegos. Por una parte, la economía de la dependencia, la teoría de la dependencia más radical, o las diversas corrientes de la teoría de la dependencia, como se explicaba muy bien ayer, y luego el monetarismo, el liberalismo, el fundamentalismo de mercado, que ha venido a partir de los años 80, y desaparece la economía del desarrollo. Y la economía convencional lo que dice es, la economía que se impone como dominante, es que no hace falta analizar el desarrollo. Los países subdesarrollados no tienen comportamientos diferentes a los países desarrollados y que nos vale con la macro y la micro actual, pero una macro distinta. Ya no es la macro keynesiana, es la macro que se fundamenta precisamente en la microeconomía. Y esa macro, ¿verdad?, es lo que se quiere implantar en esos países como análisis de la realidad, en los países más atrasados. Y todo eso, pues claro, deriva en el Consenso de Washington, deriva en esas políticas terribles del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que ustedes han padecido y que nosotros empezamos a padecer ahora y que realmente nos damos cuenta del peligro que todo eso supone. Pero también ha surgido, dentro de estos análisis del desarrollo en los últimos tiempos, ha surgido pues una corriente de economistas que dentro de lo que hay pues parecen también pues algo defendibles, ¿no?, como es el caso de Dani Rodrik. En la medida en que critica el Consenso de Washington, en la medida que también critica el pensamiento principal de la economía en temas de desarrollo, y además dice cosas interesantes, pues rescatamos a Rodrik como tal. Pero llama la atención que en el libro que publica Rodrik de Una economía, muchas recetas, hace una gran defensa del modelo neoclásico, lo cual es sorprendente porque no parece que sus análisis precisamente coincidan con ese pensamiento neoclásico. Dice, en primer lugar, este libro se fundamenta estrictamente en el análisis económico neoclásico. En el epicentro de la economía neoclásica se encuentra la siguiente predisposición metodológica.
Los fenómenos sociales pueden entenderse mejor si se ven como una acumulación de las conductas decididas de los individuos en sus papeles de consumidor, productor, inversionista, político, etc., que interactúan entre sí y actúan bajo las restricciones que su entorno impone. Esto lo considero no solamente una poderosa disciplina, con lo cual organizar nuestros pensamientos en cuanto a los asuntos económicos, sino la única manera sensata de verlos. Si suelo alejarme del consenso al que han llegado los economistas convencionales en cuestiones de política de desarrollo, esto tiene menos que ver con los diferentes modos de análisis que con las distintas interpretaciones de la evidencia y las diferentes evaluaciones de la economía política de los países en vías de desarrollo. Entonces Rodrik acepta ese cuerpo teórico neoclásico y luego dice, bueno, hay políticas distintas que son las que nos explican el éxito o el fracaso de unos países y de otros. Y también dice que no se deduce, porque es un crítico del Consejo de Washington, de la teoría neoclásica, la privatización y las recetas únicas que manda el Fondo Monetario, el Banco Mundial y también este Consenso de Washington. Porque cada país tiene políticas diferentes y unas han tenido éxito y otras no. Le pasa igual a Acemoglu, que en un libro que acaba de sacar sobre el fracaso por qué fracasan algunos países. Están sustituyendo análisis de estructuralistas, como se ha dicho aquí, análisis tipo Celso Furtado, análisis de la teoría de la dependencia, enfoques históricos, enfoques estructurales, relaciones de clase, es el buen gobierno, las buenas políticas económicas las que nos explican por qué unos triunfan y otros fracasan. Esa idea de las instituciones que defienden Fogel y Douglas North y que defiende también Acemoglu. Además, el libro de Acemoglu es curioso, porque empieza a hacer un análisis muy simplón de la historia de América Latina, donde nos cuenta lo que es la encomienda, ¿verdad? Que ya lo sabíamos muchos y lo habíamos estudiado en libros de historia económica, pero también en un libro magistral de Celso Furtado que se llama La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana. Ahí explica perfectamente esa figura y ahora parece que Acemoglu lo ha descubierto. Pero empiezan a decir esto. Y esto tiene, claro, algo también muy significativo, porque es un lenguaje académico muy bien construido, muy bien razonado, que a su vez se desmarca del consenso de Washington, de esas teorías fundamentalistas y de la receta única, pero que a su vez elimina todas esas relaciones estructurales históricas que yo decía antes. No con la simpleza que hace Acemoglu, sino con una visión más general. Y elimina sobre todo las relaciones de poder, las relaciones de clase, la lucha, los conflictos sociales, el problema de los indígenas. Todo eso queda fuera. Todo depende de que lo hagamos bien o mal. Pero como si los gobiernos fueran los que influyeran en la sociedad, cuando a veces los gobiernos son resultado también de estructuras establecidas, sobre todo de los poderes económicos dominantes. Recuperar el pensamiento, por ejemplo, de Celso Furtado me parece fundamental, como hace el libro de Gregorio Vidal y de Guillén, y eso me parece que hay que rescatarlo una vez más porque sigue siendo útil para entender todo este proceso. Pero uno también observa con preocupación cómo en estos análisis de Rodrik y de todos los economistas no aparece ninguno. No se mencionan, los han ignorado, los han ninguneado. No se cita a Celso Furtado, ni a Aníbal Pinto, que ha sido mencionado también en estas jornadas, ni François Pérou. O sea, es algo realmente tremendo. Es como si hubieran descubierto ahora el que existe en desarrollo y su desarrollo, y todo depende del buen hacer o no hacer de los gobiernos. Y de una cosa muy importante, el respeto a los derechos de la propiedad privada. Eso todos lo señalan como garantía para lograr el desarrollo en este sentido. No sé cómo explican el caso chino. Es verdad que en China también hay una economía donde introducen, pero claro, está muy controlada la propiedad privada, no entra así como así. Y de alguna forma esto es lo que señalan ellos y se dice. Y claro, se confunde crecimiento con desarrollo. Se confunde crecimiento con desarrollo. Y hay que romper el fetichismo del crecimiento. Yo eso creo que es fundamental. Y el desarrollo no es igual a crecimiento. Eso lo señalaba ya Schumpeter, pero con una acepción distinta. Lo planteó François Pérou y lo plantearon los estructuralistas latinoamericanos. No confundir crecimiento con desarrollo. Y desarrollo es mucho más que el mero crecimiento económico, porque es fundamental qué tipo de crecimiento se está dando. ¿Quién está realmente soportando ese coste del crecimiento? ¿Y quién se beneficia de ese crecimiento? China, un poder político dictatorial. Respuestas que reprime con dureza. Una explotación tremenda a los trabajadores. Un deterioro del medio ambiente. Un rechazo, o todo lo que sea, la igualdad de género. Una discriminación a la mujer tremenda. Y luego, un reparto de esos frutos del crecimiento muy desigual en este modelo chino. ¿Es eso desarrollo? Pues yo creo que no, fundamentalmente. Por eso, citando también a una autora china que es profesora en la London School, Lin Chu, dice: el capitalismo no tiene respuestas para los problemas fundamentales de China y del mundo. Es eso lo que nutre la búsqueda de alternativas.
Eso es lo que nos obliga normalmente, y lo que se ha planteado en este seminario, es precisamente el buscar fundamentalmente alternativas. No es fácil a nivel real, porque no solamente porque los poderosos son muy poderosos, como se ha dicho, que estoy de acuerdo, y son más poderosos que nunca, porque ha habido un enriquecimiento del ese 1% de la población y ese poder financiero, sino también porque el derrumbe del socialismo real dejó sin alternativas a la izquierda, y ahora la izquierda está a la defensiva, tratando de rescatar, como sea, el estado del bienestar que en otros momentos, como señalaba, está bastante era criticado. Y también, claro, es muy difícil convencer a la población de que la alternativa al capitalismo es al socialismo, después del fracaso de lo que ha sido el socialismo real. Pero tenemos que introducir a la gente que la crisis no simplemente es una crisis de codicia, de avaricia, que es una crisis de mala política económica, que también, sino que es una crisis también del sistema, y eso nos conduce a ver qué hacemos en estos momentos actuales, porque efectivamente estamos ante una crisis grave que no tiene visos de solución, porque no se puede resolver, y lo que hacen las políticas económicas actuales es empeorar al enfermo, y además porque detrás de esto hay también una crisis profunda, como señalaba yo con anterioridad. En fin, considero que tenemos ante nosotros muchos retos y desafíos, que hay que reformular el conocimiento económico en las facultades, que lo que estamos haciendo es creando ignorantes. Se señalaba también con acierto en este seminario. Yo siempre digo que la ciencia económica ha avanzado precisamente en el empirismo, sin planteamientos teóricos solventes, que se ha tratado también de seguir utilizando el modelo neoclásico, a lo cual se rebelaron hace unos años los estudiantes franceses, acusando a la economía que se enseñaba en las aulas como economía autista, y a la que se unieron varios profesores, pero aquello no dio resultados para un cambio significativo, aunque después fue como anticipador de la crisis actual. Tenemos que darnos cuenta que a lo mejor se ha avanzado en conocimientos estadísticos, econométricos, tenemos más información, pero la información no nos sirve para entender los porqués de los procesos. Podemos saber cuántos pobres hay en el mundo, pero tenemos que plantearnos por qué hay tanto pobre. Esta es una pregunta que mi hija, cuando tenía 3 años, me hizo. Era en el año 83, porque yo me acuerdo que era el aniversario del fallecimiento de Marx. Entonces había pobres que pedían dinero en la calle, en el coche, cuando parabas en semáforo rojo. Y me dice, ¿qué quiere, papá? Y digo, quiere dinero. Y me dice, ¿por qué quiere dinero? Digo, porque es pobre. Y me dice, ¿por qué tanto pobre, papá? Y yo pensé para mis adentros, porque Marx, después de 100 años, tenía razón en muchas cosas, ¿verdad? No se lo dije a ella, no quería yo influir en ese sentido. También me decía, cuando estaba aprendiendo a leer, cuando somos todos niños, ¿no? Pero lo que hemos vivido es que van leyendo por la calle todos los letreros, y me dice un día, ¿por qué cuando quiero leer algo siempre me sale banco? Y dije, hija, porque hay muchos bancos, mucho pobre y mucho banco, ¿no? Que están seguramente relacionados entre sí. Bien, pues dicho esto, nos encontramos ante una ciencia que avanza estadísticamente, pero no vale con eso, hay que explicarse las causas, hay que explicarse el porqué. Hay que decir lo que decía Marx, la ciencia estaría de más si la forma de manifestarse las cosas coincidiera con su esencia. Y en esos porqués hace falta la teoría, que siempre es una simplificación de la realidad, que es una abstracción. Lo importante es lo que se simplifica. Una de las tragedias que tenemos, los economistas críticos, lo dice muy bien Pasinetti, es que mientras que el pensamiento neoclásico, que además está muy bien argumentado, muy bien razonado, que yo cuando me tenía que examinar la teoría neoclásica con un catedrático muy duro que se llamaba Castañeda, hasta el punto que no sabíamos que aquello era la microeconomía, sino lo llamábamos el Castañeda, ¿verdad? Aprobó Castañeda, suspendió Castañeda, me ha dado notable Castañeda, pues realmente uno decía, qué bonito es esto del óptimo colectivo, el óptimo colectivo de Pareto, el equilibrio general de Walras, además cuando lo conseguías dominar era precioso, como el problema de matemáticas que sacas, ¿no? Y aquello realmente tiene una elegancia formal brillante. Pero como dice un econometra, Camilo Dagún, argentino, pero que daba clases en Canadá, dice, sobre la teoría neoclásica, dice, a mí me gusta mucho jugar al ajedrez, pero no con la economía. Y la teoría neoclásica es un juego al ajedrez, ¿no? Y es brillante, y tiene un principio unificador, hasta el punto que absorbe a Keynes y lo mete en la síntesis neoclásica. Tiene una capacidad tremenda. Y dice, frente a eso el pensamiento crítico, ¿qué hace? Dividirse. Los poskeynesianos por un lado, los marxistas que se subdividen a vez en varios, la economía radical, institucionalista. No hay un principio unificador anti-teoría neoclásica. Hay críticas a la teoría neoclásica, pero realmente no tenemos un principio unificador y va a ser esto difícil. Pero sí creo que, fuera dogmatismos, tenemos mucho que aprender de economistas que he mencionado aquí, que tenemos que aprender también que el desarrollo, como señala Amartya Sen, es también la libertad en las capacidades, que por tanto tenemos que comprender que el desarrollo es equidad
es distribución de la renta y de la riqueza mejor, el defender el estado del bienestar o mejorarlo y luchar por él, no porque yo crea que sea la respuesta a todos los problemas, pero hay que luchar dentro del sistema y conseguir lo mejor dentro del sistema, y si no se sufren los recortes como están padeciendo ahora mismo en la Unión Europea, y, cómo no, luchar por un desarrollo sostenible y por una igualdad que no solamente es de rentas, de riquezas, sino también de igualdad en derechos, en oportunidades, y también la igualdad de género, que es fundamental. Así que esos son los principios que nos tienen que guiar para seguir combatiendo el mundo injusto en el que vivimos, pero también desde el punto de vista teórico, y hay análisis brillantes y extraordinarios que deben de combatir ese pensamiento dominante que se ha establecido en la academia, en los medios de comunicación, y que tiene tantas influencias. Se hablaba antes del diario del País. El diario del País da mucha cancha a todo el pensamiento convencional en España, que es muy fuerte y muy poderoso. Sí, los domingos pone a Krugman como gran cosa para satisfacer a sus lectores, de vez en cuando Stiglitz, pero realmente lo que predomina en el país es el pensamiento más convencional de la economía, por todos los que están allí diciéndonos que más recortes, que más reforma laboral, que más recortes de pensiones, que son realmente insaciables. Y entonces hay que decir lo que decía una viñeta al roto, un gran humorista de los mejores analistas de la crisis económica, es un humorista en España. El roto decía, un ricachón, ¿no? Pinta un ricachón y dice, no hace falta que sus hijos estudien, ya estudian los nuestros, ¿no? Así que esto es lo que realmente está pasando y está sucediendo. En fin, la hora se viene encima. Muchas gracias por su atención. Yo hago algunas reflexiones. Gracias a ustedes por su presencia, que al final han llegado y han entrado. Creo que para mí ha sido una gran oportunidad de aprendizaje. En un momento en el que estamos, necesitamos compartir conocimientos, discutir, discrepar, saber que el capitalismo no ha muerto, está senil, como dice Samir Amin, no ha muerto, está ahí. Hay que luchar dentro del sistema, cambiar cosas del sistema, que es factible, que es posible. El sistema en los países nórdicos demuestra que funciona con cohesión social y con capacidad exportadora y con crecimiento, que no es verdad que para crecer y competir haya que destrozar toda esta economía del bienestar, que lo demuestran los nórdicos, y que ahí podemos seguir peleando para cambiar esta realidad en la idea de que muchos pensamos que otro mundo es posible. Y yo siempre, como Gramsci, diré, frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Carlos Berzosa, y le vamos a dar la palabra a la directora del Instituto de Investigaciones Económicas, la doctora Verónica Villarespe, para que clausure este seminario. Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de su estancia en México, quienes nos han visitado de otros países. Estoy convencida de que los trabajos de este seminario fueron exitosos. Permítanme hacer público que me precio del acierto que he tenido como directora del Instituto de Investigaciones Económicas en haber nombrado a Alicia Girón en Problemas del Desarrollo. Gracias, Alice. Gracias. Antes de clausurar oficialmente este seminario, haré entrega de los reconocimientos a quienes con su labor, empeño y dedicación hicieron posible este magno evento de nuestro instituto. Por favor, conforme los nombre, pasen por sus diplomas. Andrea Stephanie Reyes Lozano. ¿Dónde está? Francisco González Munive. Gracias, Francisco. Aldo Blanco Jarvio. Diana Elizabeth Atempa Tapia. Sandra Patricia Vázquez Buitrón. Luis Antonio Espinosa Carrasco. Jorge Elías Chagoyán Maldonado.
Aderac Quintana Estrada, Miguel Ángel Alamillo Hernández, Minerva García Palacios, José Luis Maya, Héctor González Lima, y Esperanza Gil López. Agradezco otra vez a las instituciones que nos apoyaron con su financiamiento, tanto internas como externas a nuestra universidad. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes su participación y asistencia. Ha sido un honor tenerlos con nosotros. Por favor, recuerden que esta es su casa. Y sin más, siendo las 15:20, declaro clausurado el Seminario Internacional Cómo Sembrar el Desarrollo en América Latina. Que tengan muy buena tarde y un feliz regreso. Muchas gracias.